Le invito a que busque la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el capítulo 3 de Primera de Corintios. No, vamos a estar el capítulo 3 de la misma carta hasta el versículo 8. Es que me tocó una porción larga, por eso. Bien, si usted lo ha encontrado, lo lee conmigo, si no, lo puede también leer en la pantalla ya que se está proyectando. Dice así la palabra del Señor. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Le invito a que así como está, incline usted su rostro y oremos al Señor. Padre Santo Celestial, nuestro pecado es grande, Señor. Nuestra soberbia, Señor, nuestra dureza de corazón nos hace pensar que somos buenas personas y sin embargo tenemos mucho que aprender, mucho que vivir, mucho que extraer de tu palabra para moldear nuestro corazón. Te rogamos que en esta hora podamos tener un corazón enseñable, Señor, un corazón exhortable, que podamos recibir esta tu palabra como consejo, como voz tuya, que seamos, Señor, estando atentos, Señor, con un espíritu de alumno, de discípulo, de atención. Dame la gracia, Señor, a mí, Padre Celestial, para no hablar de lo mío, sino que únicamente de tu palabra, únicamente de Cristo y este crucificado, y que esta predicación pueda ser de edificación para todos nosotros, Señor. Delante de ti y de parte de ti hablamos, Padre Celestial, y por eso no debe ser tomada en vano la predicación de tu palabra. Rogamos estas cosas, Señor, sobre todos los que estamos en este lugar y los que también a través de la transmisión están mirando o lo verán posteriormente, y lo hacemos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos con nuestra serie de Romanos, que en esta porción donde estamos inmersos, donde en esta sección de la carta,
que comenzó en el capítulo 1 y que va a llegar hasta unos versículos posteriormente a lo que leímos, el apóstol Pablo lo que está haciendo es no dejar títere con cabeza, resumiéndolo en pocas palabras. El apóstol Pablo está apuntando a cada persona de la sociedad, de cualquier estrato, de cualquier categoría moral, de cualquier etnia, para decirles que no tienen cómo justificarse delante de Dios. A mí me recuerda esto, hay una película que a mí me gusta, que es de un superhéroe, que en una escena hay unos ladrones que están asaltando un banco. Y el banco, o sea, el edificio del banco tiene como vidrio por los dos lados. Entonces este superhéroe, que puede volar muy rápido, se mete al edificio y saca uno sin que los demás se den cuenta. Y se miran así y no está. Y después de repente pasa, sienten el sonido y viene ¡fum! Y se lleva a otro. Hasta que finalmente queda solamente uno, temblando, tiritando, porque sabe que él es el siguiente. Y así mismo nos encontramos en esta porción. Estamos llegando al final. Pablo va como un francotirador uno por uno, eliminando cualquier justificación que puedan tener. Y ahora nos acercamos al judío para decirles que ellos tampoco tienen de qué justificarse. Ahora, me gustaría indicar, como todo predicador que he escuchado y como todo comentario que he leído, que el hecho de que Pablo aquí en el verso 17 menciona a los judíos no significa que podamos colocar nuestros oídos en modo off, apagarlos, desconectarnos de la predicación y esperar hasta que volvamos a hablar de los gentiles o de todas las personas simplemente porque no somos judíos. Sino que, como nos vamos a dar cuenta, esto tiene mucho que ver más con el corazón que con algo externo a lo que pudiésemos pensar a lo que se está refiriendo. Así que estemos atentos también a esta porción, porque sin duda el Señor también tiene cosas que decirnos a nosotros. Bien, partimos entonces primero con esta porción, como le he dicho anteriormente, que el apóstol Pablo viene hablando de cómo nadie tiene justificación delante de Dios. De hecho, hasta ese punto el apóstol Pablo quiere llegar. El apóstol Pablo va a concluir la sección que concluye esta porción. Comienza en el capítulo 3 diciendo: no hay ninguno justo. Ahora, ¿qué podrían pensar aquellos judíos que hasta el momento han venido siguiendo la carta? ¿Podrían ellos sentirse excluidos de las demás personas? ¿Podrían ellos pensar que tienen una posición especial por tener ciertos privilegios que Dios les ha concedido? Cuando Dios menciona, por ejemplo, el hecho del adulterio, de las fornicaciones, de que se entregaron en su lascivia hombres con hombres, el judío podría decir: pero nosotros no hacemos eso. Cuando se habla de los ídolos, de que tienen ídolos en sus corazones, de que son idólatras, el judío podría decir: no, nosotros tenemos un solo Dios. ¿Podría de alguna manera el judío pensar que tiene de qué justificarse? Primero, el apóstol Pablo empieza nombrando los privilegios que los judíos tienen, que ciertamente sí lo son. El versículo 17 parte diciendo: tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y estas cosas, mis hermanos, en verdad eran privilegios que los judíos tenían, porque fueron el único pueblo al que Dios en su voluntad quiso revelarse. El único pueblo que Dios ocupó para ser su representante en la tierra, un pueblo de sacerdotes, una nación santa, fueron ellos. Ellos conocieron antes que cualquier otro la ley moral de Dios. Esa ley que en nosotros está escrita en nuestros corazones, que es nuestra conciencia que nos acusa, los judíos la recibieron por escrito de la misma mano de Dios. Dios mismo talló la ley en la piedra que le fue entregada al pueblo. Los judíos conocían la voluntad de Dios, eran instruidos por ella, eran, por así decirlo, lo más cercano a un pueblo celestial. De hecho, el sobrenombre judío, este nombre, viene de cuando le nace un hijo a Jacob y él le pone Judá, y dice en Génesis 29, verso 35: concibió otra vez y dio a luz a un hijo, y dijo esta vez: alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá. Y de ahí viene el calificativo de judío.
de todos nosotros. ¿Por qué a ellos se les llama judíos? Y implica de alabar a Jehová. ¿Me entienden? Dios se dio a conocer a ellos. Vemos en la zarza ardiente, cuando se muestra delante de Moisés, que le dice: ¿y quién eres? No, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que soy, le dice. Entonces tenían privilegios los judíos, y eso no está en discusión, por así decirlo, aquí en este pasaje, porque sí habían privilegios que ellos tenían. El problema que ellos tienen era la arrogancia del corazón, la jactancia delante de todas estas cosas, y cómo además todo esto lo único que hacía era condenarlos a ellos mismos. Porque vemos que el hecho de poseer la ley no te hace justo. El hecho de conocerla, de tenerla, no, es vivirla, es practicarla, es ponerla por delante. Entonces el problema que ellos manifiestan, el fruto que ellos dan, es un problema de corazón. De que a pesar de que tienen todas estas cosas, todos estos privilegios de conocer a Dios, tienen un corazón que estaba lejos de Él. Un pasaje que yo generalmente suelo mencionar cuando hablamos de estas cosas en las predicaciones, es cuando Isaías escribe en su primer capítulo: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y esta es la condición a lo que apunta Pablo. Pueden ser muy judíos, les dice. Pueden tener la ley, pueden estar instruidos, pueden tener doctores, pero están lejos. Lejos está el corazón. A su vez, estas cosas, estos privilegios que ellos tenían y cómo ellos los atesoraban en su corazón, daba fruto a ciertas prácticas, también con arrogancia y con jactancia, que ellos hacían, que son los siguientes versículos que Pablo nombra. Pablo les dice en el versículo 20, en el 19: y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Alcanza a notar usted el tono de sarcasmo que está utilizando Pablo? Como le dice: tú que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Prácticamente es como decir: tú que eres prácticamente más santo que Dios. Tienes la ley, tienes todo. Pero a ellos se les había olvidado que todas estas cosas que Dios les había entregado no daban lugar para la jactancia. No eran cosas que ellos hubiesen ganado. No eran cosas que ellos hubiesen obtenido, con lo cual poder mirar con desprecio a los demás, porque eso es lo que sucedía. Todo judío circuncidado miraba con desprecio a cualquier otra nación, a cualquiera que no fuese judío, circuncidado tal como ellos. Y ahí es donde está el primer estocazo que nos llega a nosotros, sin ser judíos. Tenemos también en nuestro corazón, abrazamos también privilegios que nos hagan sentir superiores. ¿Creemos que por estar aquí en este lugar tenemos algo superior a los demás? ¿Habrá quizás en nuestro corazón cierta soberbia ante las creencias de aquellos que son incrédulos? Decir, por ejemplo: mira, cree en el horóscopo, qué tontera. Puede serlo, pero a lo que voy es la posición del corazón. ¿Cómo miramos nosotros hacia allá? Podemos pensar que por la cantidad de años que llevamos tenemos un lugar merecido, o por las posiciones que hemos ostentado, o por las cosas que nos han pasado. Que algo tenemos, que una estatura tenemos, que algo hemos logrado avanzar. Sí, es por gracia, pero algo tenemos nosotros ahí que aportar. Y eso puede traer arrogancia a nuestro corazón. Vemos, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 7, en el versículo 6, Deuteronomio 7, versículo 6, que les dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oh, qué especial el sentirse así. Qué especial, y es como que nos hablara a nosotros: gracias soberana, te ha escogido Dios para ser la única iglesia en Chile que predica sana doctrina. Nos sentimos a veces de esa manera. Ahora, con esto de las transmisiones, uno como predicador peor.
A veces dicen, no, hay hermanos que nos siguen de Antofagasta, no sé, de otros lados, y nos conocen. Oh, me conocen, digo yo, me peino. Saludos para allá. Entre arrogancia. Pero mire cómo sigue el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová, o sea, os ha querido y ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y esta parte del versículo se les había olvidado a ellos, se les había olvidado. No, ellos pensaban, somos pueblo escogido. Cuando pelearon los fariseos con Jesús, ¿qué le dijeron? A Abraham tenemos por padre. No, les dice Jesús, su padre no es Abraham. Ustedes son de su padre el diablo. Esta actitud arrogante había entrado en el corazón y se manifestaba en estas prácticas que ellos tenían. El pensar que eran guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. Y si usted se da cuenta, todas estas cosas que aquí Pablo menciona, el ejercicio no está mal en sí mismo, no es pecaminoso. Nosotros somos llamados, sí, a enseñar, a hacer luz en medio de las tinieblas. Dijo Jesús, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo mismo sobre la sal. Ustedes son la sal de la tierra y si la sal no sala, no sirve. Entonces hay un mandato en eso. Maestro de niños, quienes tienen la verdad. Pero sin embargo el problema no es el hacer estas cosas, sino una vez más el corazón que hay detrás de ellas. La motivación que tenemos. ¿A qué estatus ha elevado quizás nuestro corazón el pensar que tenemos esta verdad? Que es una verdad absoluta, que es una verdad maravillosa, pero quizás ha afectado mal a nuestro corazón. Porque no hemos sabido darnos a nosotros el lugar correcto. Muchas veces tenemos muy en alta estima nuestra propia posición y somos juiciosos para con los de afuera. A veces discutimos acerca de las cosas de la fe, de las cosas de la Escritura, no por querer ganar al inconverso, sino por querer ganar la discusión, por querer ganar el argumento. Entonces esas manifestaciones, si usted se da cuenta, es tan pecaminoso nuestro corazón, que aún alrededor de estas cosas tan maravillosas, somos capaces de robarle la gloria a Dios y de ponernos nosotros por encima. Pero el apóstol Pablo sabe cómo bajar estas cosas. El Espíritu Santo lo ha inspirado en más de una carta para poder colocar en su lugar los corazones vanidosos que tenemos. Y en 1 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7, les dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O como decimos aquí en Chile, ¿quién te conoce? ¿Qué pensamos que somos? Y dice el versículo que sigue, ya estáis saciados, ya reináis sin nosotros, les dice Pablo. En el versículo 8, ahí está. Ya estáis ricos sin nosotros reináis. Ya no necesitan la gracia que al principio les llevábamos porque ya tienen todo. Y al ver esta condición, Pablo, jactanciosa, porque como mencionó nuestro hermano Jaime y como hermanos predicadores anteriores han mencionado, Pablo no era la primera vez que tenía una conversación con un judío, tal como le está haciendo ahora con este judío imaginario que él pone delante. Pablo enseñaba en las sinagogas, Pablo iba de ciudad en ciudad, y todos estos argumentos y estas preguntas y estas cosas que decían Pablo ya los había escuchado. Entonces el Espíritu Santo le da la gracia para colocarlos aquí delante y empieza Pablo con los cargos. Porque vimos que les dijo los privilegios, les dijo las prácticas que ellos tenían y ahora vamos a empezar con los cargos que Pablo les acusa. Dice el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Generalmente cuando una persona maneja un cierto conocimiento o siente una cierta postura superior a alguien, a otra persona,
no se deja enseñar por ella. La soberbia fácilmente se adueña del corazón cuando uno sabe más. A uno le pasa en el trabajo, en cosas cotidianas. Si yo llevo más tiempo en mi trabajo y viene alguien nuevo y me corrige en cómo hago algo, ¿qué es lo que voy a decir o qué es lo que usted va a pensar? Bueno, yo llevo 10 años aquí. ¿Qué sabe este que lleva un mes que lleva? Porque la jactancia se apodera del corazón, la soberbia lo endurece. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Después sigue, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y esta acusación aquí es fácil caer dentro de ella. Porque nosotros pensamos, tal como pensamos con los 10 mandamientos, que es simplemente no robar. Yo no he asaltado a nadie en la calle, no he cometido no tengo ningún antecedente judicial, no. Pero en el trabajo, cuando saco la vuelta, ¿no estoy robando tiempo por el que se me está pagando? En el tema legal, en los impuestos, cuando declaro menos de lo que tengo, ¿no estoy robándole al Estado? Suger Michelén dice en una predicación acerca de estos versículos, dice, pero bueno, ustedes pueden decir que el Estado es corrupto, bueno, pero ese es problema de ellos, dice. Nosotros tenemos que vivir correctamente. Cuando nos quedamos con un vuelto sin decirlo. Cuando el vecino se equivoca en entregar el vuelto del pan y decimos, bendición de Dios. No, no es bendición, usted está robando. Porque lamentablemente todas estas cosas, todas estas prácticas, nosotros pecamos desde el corazón. El pecado parte en el corazón, se manifiesta después en la acción, pero el cuerpo llega donde el corazón ya llegó. Jesús les dijo, y me gusta leer la versión de las Américas en Mateo 5, en el capítulo 21, o sea, capítulo 5, versículo 21, dice la versión de las Américas, habéis oído que se os dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Esta palabra raca que aparece ahí en el verso 22, lo ocupaban los rabí judíos cuando querían tratar a alguien de ignorante. Entonces se fija cómo el corazón peca antes de que podamos siquiera cometer la acción. Después sigue el apóstol Pablo, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y conocido ya por nosotros el mismo capítulo 5 de Mateo, en el versículo 27, cuando dice, habéis oído que no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Después sigue el apóstol Pablo, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y aquí esta para nuestro contexto puede ser un poquito más difícil de entender, a mí me costó más entenderla también, pero aquí Suger Michelén entrega una explicación muy buena que dice que el judío era muy celoso del templo de Israel, del templo en Jerusalén, pero ¿qué pasaba cuando conquistaban otras tierras, cuando el Imperio Romano iba creciendo y traían oro o metales preciosos de ídolos que sacaban de otros templos? Era fácil para el judío tomarlo y ocuparlo para hacer utensilios en el propio templo. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Es que la práctica, una vez más, está amparada detrás de algo del corazón. Eso que tú traes de afuera, de otro ídolo, o sea, tú que dices, tú que abominas de los ídolos, pero traes cosas de otros ídolos para ocuparlas en mi casa. Dice, por eso dice, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio?
Y estuve pensando en un ejemplo para poder colocarlo más, para poder representar la actitud del corazón, la que Pablo está atacando. Y se me vino a la mente lo que sucedió con Saúl cuando era rey de Israel. Cuando Saúl era rey de Israel, Dios le mandó a que exterminase a Amalec y a todo el pueblo, a los amalecitas. Esto sucede en 1 de Samuel, el capítulo 15. Y Saúl, muy obediente, él va y mata a todos los amalecitas. Y de hecho la orden de Dios es severa, es muy severa porque le dice a todos, hombres, mujeres, niños e incluso los de pecho. Animales le dice todo, que extermine a Amalec. Pero a Saúl no se le ocurrió nada mejor que cuando él fue y exterminó al pueblo, guardar las vacas y las ovejas y traerlo como una ofrenda a Jehová. Entonces él venía feliz porque venía con una ofrenda. Pero Saúl le dice, o sea, Samuel, que lo ve, le dice, ¿y qué es ese bramido que escucho de ovejas y de vacas? ¿No te dijo Jehová que exterminaras todo de ese pueblo? Pero él le dice, no, es que el pueblo vino y trajo estas cosas, quiso guardarlas. No, mentira, había sido él. Y Samuel le dice, en 1 Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22, Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y mire cómo sigue, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y bueno, ahí después le entrega la sentencia, le dice, por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero quedémonos con esta parte, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Cuál era el problema de Saúl? Que se tenía como ídolo a sí mismo. Era obstinado. Y él pensaba que sus decisiones, lo que él traía, le iba a agradar a Dios. ¿No somos culpables a veces de lo mismo? De la soberbia de nuestro corazón. De lo que queremos traer para que Dios lo acepte, para que Dios nos mire. Y esto lo vemos, a lo mejor no nos damos cuenta. Pero por ejemplo supóngase que su trabajo es demandante, muy, muy demandante, que usted se cansa y toda la semana está muy cansado y usted, por el cansancio que usted tiene, decide el domingo en la mañana, por ejemplo, no venir a la escuela dominical. ¿Cómo se siente? ¿Se siente mal? ¿Se siente mal estando en la casa, incómodo? Puede que sea de la casa de Dios un ídolo al que usted esté viniendo y cuando no viene se siente mal porque no está cumpliendo. Más que venir como un descanso, como un reposo, como adorar al Señor como congregación, lo tomamos y lo hacemos un peso. Después dice el versículo 23, donde Pablo cierra todo esto, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Se da cuenta de lo que le decía? Tenían el privilegio de tener la ley. Ese era un privilegio. Pero ¿cuál es el problema? Esa jactancia que tenían de la ley. Esa jactancia es como que ellos estuviesen sosteniendo aquí con orgullo una granada, pero sin el seguro. En cualquier momento les iba a explotar en la cara. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y termina citando a Isaías en el versículo 24, que esto es una cita de Isaías capítulo 52, cuando dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esto, mis hermanos, se refiere a que en su momento el pueblo de Israel, a causa de su propio pecado, fue juzgado por Dios y Dios permitió que fuese invadido Israel por los asirios, que era un imperio que había antes. ¿Y qué pasaba? Que como
habían invadido a los israelitas y los israelitas tenían todas estas promesas de Dios de que iban a ser una nación grande, bendecida, de que hoy iban a bendecir a todas las naciones. Estos asirios se burlaban de ellos. Burlaban acusando de que esas promesas no se habían cumplido, que no se iban a cumplir, que Dios era un Dios imaginario el que les había dado esas promesas. Pero sin embargo era por su propio pecado que ellos estaban donde estaban ahora. Y después, si Dios los va a rescatar, es simplemente por su amor a su nombre, como le dice a Jeremías y a Ezequiel, por amor de mi nombre. ¿Qué podía responder un judío ante esta acusación, ante estas prácticas, ante todas estas cosas? Con la circuncisión. Decirle, pero Pablo, tenemos la circuncisión, tenemos la señal de la circuncisión. Pero aquí Pablo les da un golpe de gracia. Pablo ya los tiene contra las cuerdas. Pablo viene golpe tras golpe contra los judíos con todas estas preguntas que él les ha hecho. Y el golpe final se los da con la circuncisión. La circuncisión era un motivo de mucho orgullo para un judío. De mucho. Era algo por lo mismo ellos llamaban incircuncisos a los de afuera. Porque era por no tener la circuncisión. Incluso Pablo, cuando él nombra aquellas cosas de las que podría gloriarse en la carne, en Filipenses en el capítulo 3, lo primero que él nombra, fíjese lo que es, dice en el capítulo 3 de Filipenses, el versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Y qué es lo primero que dice el versículo 5? Circuncidado al 8º día. De lo primero que Pablo menciona, circuncidado. Porque la circuncisión era un motivo de orgullo. Pero la realidad que Pablo les va a decir aquí es que la circuncisión es una señal externa de algo interno. La circuncisión es una representación de algo que ya sucedió en el corazón. Y aquí el ejemplo que me gusta mucho, que Sugel Michelin también ocupa, él dice, es como el anillo de matrimonio. Los que tenemos el anillo de matrimonio, estamos casados, somos esposos y debemos una fidelidad. Pero de nada sirve que yo tenga el anillo si yo le soy infiel a mi esposa. Si yo no trato a mi esposa como debe, como rige el matrimonio, como corresponde. Esta señal, que es el anillo, queda inválida, lo tendría de adorno, porque no representa la realidad. Y eso le dice Pablo con la circuncisión, pueden tenerla, pero ustedes en verdad les aprovecha si es que guardan la ley. Dice el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardan la ley, pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es un golpe fuerte. Y este mismo ejemplo, y esto lo vemos en Abraham. Abraham, a quien se le dio la circuncisión, primero tuvo fe, primero creyó a Dios, primero recibió la promesa y después recibió la circuncisión. De hecho, lo podemos ver hasta en el orden de los capítulos. La promesa y cuando Abraham cree está en Génesis 15 y la circuncisión viene recién en el capítulo 17 de Génesis, 2 capítulos después. Y Pablo más adelante va a hablar de esto en el capítulo 4, en el versículo 11 de esta misma carta de Romanos, cuando les dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo aún estando incircunciso. ¿Ve? Recibió la circuncisión como una señal de la fe que ya había. Es lo mismo que sucede con el bautizo. El bautizo, mis hermanos, cuando alguien se bautiza, ¿el bautizo lo hace salvo? No. Sabemos que no, entendemos, el bautizo no salva a nadie. El bautizo es una señal de alguien que ya ha sido salvado. Y nosotros cuando bautizamos niños, cuando creemos en la bautización de niños, creemos que va a llegar, que tenemos en la fe en esta señal y lo creemos, pero no es que el bautizo salve al niño. Esa es la postura católico-romana, de que piensa que el sacramento tiene alguna implicación para el alma, pero no, nosotros creemos y entendemos según la Biblia que son señales. Y de hecho, este argumento que Pablo ocupa no es un argumento nuevo el de la circuncisión.
Porque ya Dios, a través de Jeremías, les había dicho que su circuncisión no valía de nada si es que su corazón no cambiaba. Y dice en Jeremías en el capítulo 9, el verso 25, «He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto». Y mire lo que dice: «Porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón». No importa la señal que usted tenga, que tengamos, si no hay una realidad del corazón que la represente. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. ¿Cuál es la circuncisión que vale? Dice Pablo. Si puede ser incircunciso, guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y el verso 28 y 29 concluye en esta sección que dice: «Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón». Y Pablo en otras cartas también lo aborda en Filipenses, que ya vimos en el capítulo 3, un versito antes, en el versículo 3, dice: «Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne». Y en Gálatas, Pablo también lo aborda en el capítulo 6, en el versículo 14, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación». Eso es lo que vale. El haber sido nacido de nuevo, la alabanza del cual dice no viene de los hombres, sino de Dios. Esa es la circuncisión que vale, la realidad del corazón, que hemos sido transformados y salvados. Y esta última porción, me quedan 8 versículos todavía, así que no se quede dormido. Luche. No, pero esta última porción son las preguntas que Pablo ya ha recibido, que Pablo ha venido escuchando, pero que son preguntas que no vienen al caso. Porque el punto de Pablo, como mencioné al principio, es decir que ninguno es justo delante de Dios. Es decir, que ninguno puede justificarse por sí mismo. Es decir, que ninguno tiene nada que ofrecer delante del Señor. Y viene este judío imaginario y le pregunta: entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué sirve la circuncisión? Y le dice: mucho, dice Pablo, en todas maneras. Le dice: porque les fue confiada la palabra de Dios. Y bueno, dice el judío imaginario, y si algunos de ellos han sido incrédulos, entonces su incredulidad hizo nula la fidelidad de Dios. O sea que la incredulidad de los judíos hizo nula la circuncisión que tenemos y las promesas que Dios nos ha dado. No, dice Pablo, no estamos hablando de eso de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice el versículo 5, al que me salto, dice: y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Entonces, aquí el nivel de incoherencia de las preguntas, de desvío del tema que empieza a tener, Pablo empieza a responderlo y no lo aborda aquí en su totalidad, porque no es a lo que él está apuntando. Y fíjese la incoherencia, se da cuenta de la incoherencia de la pregunta: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿será injusto Dios que da castigo? O sea, le dice: si yo, por ejemplo, como un ladrón, vengo y entro a robar una casa, y la policía actúa rápidamente y Carabineros viene y me aprende y me arresta y soy condenado, y recibe un premio a la justicia por el rápido actuar, ¿significa eso que yo estoy condenado injustamente? Si porque yo me metí a robar, por eso ellos recibieron el premio.
¿Entiende la lógica que está ocupando el judío? Le dice, yo fui el que hizo la mala acción, pues si yo no me hubiese metido a robar, nadie habría llamado a carabineros. Entonces eso le está diciendo, entonces si mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿no será injusto Dios que nos está castigando? Por eso dice Pablo, hablo como hombre. O sea, en traducción para nosotros estoy hablando tontera. Porque es una pregunta incoherente. Y termina con esta... Y por eso Pablo dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y termina con la última pregunta, que Pablo ni se molesta en responder, sino que simplemente les deja un mensaje ahí que está entre paréntesis en nuestras Biblias. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Algo que podría haber dicho un judío quizás que estaba en el exilio, que había sido invadido por este imperio externo, decir, oye, pero esta invasión que vino por nuestro pecado, le da la posibilidad a Dios que muestre su poder y que nos rescate. Sigamos pecando entonces para que de nuevo nos invadan y Dios muestre su poder de nuevo. Ese es el razonamiento que Pablo está atacando. Y por eso entre paréntesis dice, que nuestra traducción lo dice así, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que decimos, porque no es lo que la gracia predica. No es el decir no, porque yo pequé y porque se mostró la gracia, entonces tengo que seguir pecando para que venga más gracia. No, no es así. No funciona de esa manera. Porque el que es circuncidado de corazón va a guardar la ley. Va a guardar la ley. No perfectamente, pero sí va a ser ahora ese el deseo de su corazón. El deseo de alguien que ha sido transformado ya no va a ser seguir pecando, sino que va a ser sentir el dolor por el pecado. Va a ser el arrepentimiento continuo. Y lo dijo una vez, no recuerdo quién, pero hablando acerca del arrepentimiento genuino, dice que aquel que verdaderamente ha sido transformado de corazón se arrepentiría aunque no hubiera infierno, aunque no hubiera castigo, aunque no hubiese nada que lo condenare por haber pecado, el verdadero Hijo de Dios se arrepentiría porque ha defraudado a Dios. Pero el que se arrepiente falsamente se arrepiente por las consecuencias, porque no quiere sufrir lo que viene, porque no quiere sufrir el castigo. Pero no, el arrepentido verdadero es aquel que no quiere pecar, que quiere porque el deseo está, porque vivimos en un cuerpo pecaminoso, pero que no quiere en su corazón y se duele. Ahora, si se ha dado cuenta, todas estas cosas que apuntan directamente al corazón, a pesar de que iban para el judío, sí nos pegan también directamente a nosotros. ¿Qué podemos sacar de esto? No nos apoyemos en privilegios que no sean Cristo y su cruz. No ponga en su currículum celestial, espiritual, ninguna cosa que no sea salvado por Cristo. No ponga como ventaja, como nada que no sea Cristo mismo. Porque es lo único, mis hermanos. Nosotros podemos tener el conocimiento de la voluntad de Dios, ser privilegiados con el cristianismo y sin embargo estar en una condición más peligrosa que aquellos que no lo han conocido. Jesús le dijo a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 2, o sea, a sus discípulos les decía, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, de modo, y miren lo que les dice, haced y observad todo lo que les digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y el versículo 15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros.
Le dice, ustedes recorren todo para hacer a alguien un fariseo, para que aprenda la ley, para que aprenda la justicia, las ordenanzas, los rituales. Pero al hacer esto, al hacerlo conocedor de toda la ley de Dios y que no la cumpla, la hacéis más culpable que antes. Más culpable. La señal no es, mis hermanos, lo más importante, lo que más representa. Lo importante es la realidad del corazón. Y si bien es cierto, esta predicación puede haber sido dura, este mensaje ser quizás juicioso hacia nuestros corazones, la realidad, mis hermanos, es que estos mensajes no son simplemente para entregar condenación, sino que es para mostrar que en Cristo solamente hay salvación. En Cristo está la gracia. Si usted se ha sentido aludido, si su corazón ha sentido una molestia, se ha sentido realmente exhortado a algo que está haciendo, algún ídolo en su corazón ha sido pinchado que se está moviendo, podemos decir hoy, perdóname Jesús. Perdóname por confiar tanto en mí y tan poco en ti. Porque aún estando aquí en este lugar podemos querer justificarnos nosotros mismos. Pero la gracia está disponible. Su gracia es mayor y con eso nos debemos quedar. No hay justo ni aún uno. Y aún así Cristo nos quiso salvar. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Nada tenemos que nos justifique, nada tenemos que nos sostenga. Solamente Cristo. Como dijo Jonathan Edwards, tus buenas obras no pueden sostenerte para que te salves, tal como una telaraña no puede sostener una piedra que viene cayendo. Pero Cristo nos sostiene. Cristo murió en esa cruz por nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por eso hoy día, ¿qué podemos decir? Abba Padre. Y eso es lo que tenemos que considerar. Que el Señor bendiga esta su palabra y le voy a invitar a que se ponga de pie y oremos al Señor por el consejo de ella. Padre Celestial, Señor, una vez más hemos sido redargüidos y exhortados a no confiar en nosotros mismos ni en nuestras capacidades. Un pecado que recurrentemente tenemos, que constantemente viene a nuestro corazón con soberbia, con altivez, Señor. Pasa el tiempo y nuestro corazón nos engaña y si bien es cierto quizás podemos tener a Cristo en el centro, pero queremos añadirle cosas, Señor. Queremos añadirle nuestros méritos, queremos añadirle nuestras venidas constantes a la iglesia como mérito, queremos añadirle que leemos la Biblia como mérito, queremos añadirle la lectura de libros como mérito. Pero sin embargo, Cristo, yo solamente Cristo es suficiente, Señor, para salvación. Y nada que podamos añadir nos va a servir, Padre Celestial. Por el contrario, todas esas cosas que añadamos van a ser estorbo para nuestro corazón, Señor. Límpianos de nuestros ídolos, límpianos de nosotros mismos, Señor, de nuestra propia jactancia, de nuestra soberbia, y que podamos ser humildes, Señor. Humildes para poder decir, Señor, que ya no vivo yo, solamente Cristo vive en mí, Señor. Y que solamente en ti encontramos salvación, perdón de pecados, y podamos no tener un más alto concepto de nosotros mismos del que deberíamos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, Señor. De que si no fuera por ti, porque tú nos escogiste, porque tú nos salvaste, no estaríamos aquí en este lugar, Señor. Pecaminoso es nuestro corazón, mas tú tienes gracia sobre nosotros. Te lo rogamos todo en esta hora y te lo agradecemos, Padre, por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.